Vamos a intentar generar circuitos con un LED que parpadee y vamos a utilizar las dos plataformas que utilizamos hasta ahora, la de PET de circuitos eléctricos y la de Tinkercad para circuitos electrónicos. Vamos a coger un LED, una pila y una resistencia y vamos a empezar a conectarlos. Como queremos que parpadee, la única opción que tenemos es conectar un pulsador. Como ya vimos, las conexiones que se tienen que llevar a cabo en cuanto al sistema que tenemos de un LED son con un determinado sentido. El ánodo tiene que ir conectado al polo positivo y el cátodo tiene que ir conectado al polo negativo. En este caso, como los cables se nos van a cruzar, seleccionamos la pila y la invertimos horizontalmente. Ahora ya podemos conectar el ánodo al polo positivo. Conectamos el resto de terminales, incluido el pulsador, y iniciamos la simulación. Al iniciar la simulación vamos a ver que el parpadeo se consigue, no se observa bien el ratón, cuando estamos continuamente presionando o no presionando el pulsador. Eso, el parpadeo se obtiene a partir de trabajar con el pulsador. Si lo que vamos a hacer es utilizar el simulador de corriente continua, tendríamos lo mismo, una pila, una batería, conectamos los cables y lo que vamos a hacer es conectar un interruptor. La opción que tenemos para conseguir que la bombilla parpadee, en este caso la luz parpadee, sería cerrar y abrir continuamente nuestro, en este caso, interruptor. Como podemos ver, esta es una solución, no es una solución muy válida. Las opciones que planteamos tanto en el simulador de circuitos eléctricos como el Tinkercad para circuitos electrónicos no es muy viable, ya que la única opción que tenemos para controlar el LED es de forma manual y eso no va a ser muy válido ni muy eficaz. Por ello vamos a empezar a iniciarnos en el uso de Arduino, un microcontrolador que nos va a permitir generar programas para que los sistemas o circuitos que queramos construir funcionen de forma automática. Como ya vimos, en la placa de Arduino tenemos un microcontrolador que es el que se encarga de regular toda la programación que le incorporamos. Una serie de pines, conexiones, que pueden ser de dos tipos, digitales o analógicas. Estos que tenemos aquí son los pines digitales y abajo tenemos los pines analógicos. La diferencia es básica, los pines digitales solamente nos van a dar una opción, que es elegir entre un valor por encima de ese valor o por debajo de ese valor. Es decir, en un pin digital podemos medir la temperatura por encima de un valor determinado, por debajo de un valor determinado. Mientras que si utilizamos un pin analógico podemos coger cualquier valor dentro del campo de los números reales y podremos utilizar cualquier valor de temperatura. Esa es la diferencia. Lógicamente, el consumo de energía y por tanto de memoria que nos requieren las variables analógicas es muy superior al de las variables digitales. Las variables digitales simplemente funcionarán como apagado o encendido y las analógicas ya nos permiten obtener valores mucho más exactos. Los pines o conexiones de Arduino son GND, que es la toma tierra, polo negativo, y luego si conectamos una pila tenemos la opción de 5 voltios o de 3,3 voltios. Si ahora mismo iniciamos la simulación, lo que haremos es conectar la placa al ordenador y podemos ver que parpadea el LED situado a la altura del pin 13 y que nos aparece en verde la opción O, está encendido. Vamos a intentar crear nuestro primer programa y para ello vamos a colocar los dispositivos que vamos a necesitar, que van a ser el LED y una resistencia para protegerlo y que el voltaje no acabe estropeando nuestro LED. Como siempre tenemos que mantener las conexiones típicas, el cátodo debe ir al GND o toma tierra, pero en este caso el ánodo debe ir conectado al pin en el que queremos llevar a cabo la programación, porque la propia energía nos la va a proporcionar la conexión al ordenador. Si iniciamos simulación vemos que no ocurre nada porque no existe ningún tipo de programación. No le hemos dicho a la placa lo que tiene que hacer cuando el ordenador se conecte con ella. Para ello tenemos que establecer la programación y vamos a código. Y dentro de código tenemos varias opciones. Primero, programar por bloques, como es el caso de Scratch, programar por bloques que directamente se traduce a texto, o bien programar con texto. Vamos a hacerlo con texto y como veis nos pregunta si estamos seguros porque es más complicado directamente programar con texto. Siempre que seleccionemos la opción de programar con texto vamos a tener un ejemplo básico donde podemos observar que hay dos bloques claramente diferenciados. El primer bloque, el body setup, que funciona un poco de forma parecida a la memoria ROM del ordenador.
cuando nosotros encendemos el ordenador, comprueba todos los dispositivos que tiene conectados, y en este caso lo que vamos a hacer es comprobar qué dispositivos están conectados a la placa. En nuestro caso tenemos un dispositivo que es un LED conectado al pin 7, con lo cual le decimos que el pin que vamos a utilizar es el 7. El modo en el que vamos a trabajar pueden darse dos formas. De salida, es decir, a partir de ese dispositivo emitimos información al exterior, en cuyo caso al ser de salida lo denominamos output, o bien si lo que hacemos es recopilar información del exterior, sería información de entrada, entonces sería input. Entonces recordamos que en el primer bloque de programación siempre tenemos que indicar qué elementos están conectados a la placa, el pin al que están conectados y el modo, si es de salida o de entrada. Esto es una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a llevar a cabo la programación con Arduino de cualquier tipo de programa. El segundo bloque que tenemos es el void loop, como todos sabemos es el bucle, y es donde se van a repetir las órdenes que queremos que ejecute nuestro programa. Hay también dos tipos de opciones: write, que es que la información sale al exterior, o bien read, que es que lee del exterior. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que hay dos órdenes: digital write, que sería, en este caso tendríamos que decir, digital se refiere al tipo de pin al que está unido, como ya vimos en el caso del void setup, sería el 7, con lo cual tenemos que cambiar toda ese nombre que nos dio inicialmente el programa por defecto, poner el 7, porque es el pin digital en el que estamos conectados, el 7, y luego lo que vamos a tener que indicar es que va a estar en estado de alta energía. En la segunda orden que tenemos será qué es lo que tiene que escribir. Si ponemos energía, quiere decir que le estamos proporcionando al LED electricidad y se encenderá. Si fuese low, el estado sería de baja energía, con lo cual se apagaría, que es el caso que tenemos abajo. Digital lo pondremos siempre que trabajemos con pin digital, y analog cuando trabajemos con pines analógicos. Si nos fijamos entre la primera orden de alta energía y la de baja energía, tenemos dos órdenes intermedias que nos indican retraso, que espere. Vamos a eliminar ambas órdenes para ver lo que ocurre, cómo respondería el LED ante la programación que acabamos de escribir. Vamos a eliminar las dos y vamos a iniciar simulación para ver qué ocurre. Entonces, iniciamos simulación, vemos que el LED se enciende pero no se apaga. Esto es porque lo que le estamos diciendo en nuestra programación es que hay un pin de salida, un LED conectado al pin 7 en estado de salida, pero la orden que le damos en el bucle es que se encienda y se apague, se enciende y se apague. Para nuestro ojo es imposible ver cuando se enciende y se apaga, lo veríamos continuamente encendido. Si incorporamos la orden de espera y volvemos a iniciar simulación, vamos a ver que se enciende y ya no se apaga más, porque el tiempo entre apagado y encender prácticamente no existe, con lo cual permanece continuamente encendido. Vamos a colocar la segunda orden de esperar una vez que está apagado, y vamos a comprobar si conseguimos el efecto buscado, que es que el LED parpadee. Detenemos simulación, recordar si no podemos hacer nada en el circuito y es frecuente estar preocupado porque no sabemos por qué no funciona. Iniciamos simulación y ya vamos a ver que conseguimos que el LED parpadee. Aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de parpadeo será modificando los milisegundos que incluimos en el delay, y este ya hemos conseguido nuestro primer programa, que como veis es muy sencillo. En el próximo capítulo vamos a ver lo que es la protoboard y por qué se utiliza tanto la protoboard en el uso y creación de circuitos electrónicos.